Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas, una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí porque vamos a sumergirnos en un tema que, sé que a muchos de ustedes les encantan las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que te hacen reír a carcajadas, que te enamoran perdidamente y que además puedes disfrutar dobladas al español. Sí, porque a veces, después de un largo día, lo que menos quieres es leer subtítulos, ¿verdad? Quieres relajarte, disfrutar de una buena historia y dejar que el doblaje haga su magia. Así que prepárense porque les traigo un top 10 de series turcas románticas que, créanme, los harán soltar más de una carcajada y, por supuesto, suspirar de amor. Antes de que empecemos con esta lista épica, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gusta este tipo de contenido, si aman las series turcas tanto como yo, o si simplemente les gusta pasar un buen rato, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y así no se perderán de nada. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Y prepárense porque este top 10 viene cargado de drama, romance, situaciones hilarantes y por supuesto galanes turcos que te robarán el aliento. En el puesto número 10, tenemos una serie que es un clásico moderno, Erkencikus. Esta serie es perfecta para empezar porque es ligera, divertida y llena de momentos adorables. Sanem, nuestra protagonista, es una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y sin querer queriendo, se ve envuelta en un triángulo amoroso con dos hermanos, Can y Emre. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable, y las situaciones cómicas en las que se meten son para morirse de risa. El doblaje al español está muy bien hecho, así que no se perderán ni un solo chiste. Erkencikus es una bocanada de aire fresco dentro del género de las comedias románticas turcas. La serie destaca por su ritmo ágil, sus personajes entrañables y su fotografía vibrante que captura la belleza de Estambul. La ingenuidad y el espíritu libre de Sanem chocan con la personalidad aventurera y un tanto misteriosa de Can, creando una dinámica irresistible para el espectador. Además del romance central, la serie explora temas como la ambición profesional, la importancia de la familia y la búsqueda de la propia identidad. Los personajes secundarios también aportan mucho a la historia, con sus propias subtramas y conflictos que enriquecen el universo de la serie. Desde la excéntrica familia de Sanem hasta los compañeros de trabajo en la agencia de publicidad, cada personaje tiene su propia personalidad y motivaciones, lo que los hace sentir reales y cercanos al público. Si buscas una serie para desconectar, reír y suspirar, Erkencikus es una excelente opción. El doblaje al español respeta la esencia de la serie y permite disfrutar de las actuaciones de Can Yaman y Demet Özdemir sin perder detalles importantes. Subiendo al puesto número 9 encontramos Bay Jail. Esta serie es puro entretenimiento. Özgür, un dueño de bar rebelde y sin compromiso, conoce a Ezgi, una joven que ha tenido muy mala suerte en el amor. Özgür decide darle consejos sobre cómo conquistar al hombre de sus sueños, pero como se imaginarán, las cosas no salen exactamente como planeado. La dinámica entre los protagonistas es muy divertida, y el doblaje al español captura perfectamente el sarcasmo y la picardía de cada personaje. Prepárense para reírse a carcajadas con las ocurrencias de Özgür. Bay Jail ofrece una perspectiva fresca sobre las comedias románticas, al presentar a un protagonista masculino que desafía los estereotipos del hombre perfecto. Özgür es un personaje complejo con un pasado que lo ha marcado y una visión cínica del amor. Sin embargo, debajo de su fachada de chico malo, se esconde un corazón noble y una gran sensibilidad. Ezgi, por su parte, es una joven optimista y luchadora que busca el amor verdadero, pero que ha tenido mala suerte en sus relaciones. La química entre Can Yaman y Özge Gürel es palpable, y su interpretación de Özgür y Ezgi es simplemente brillante. La serie explora temas como la búsqueda del amor propio, la importancia de la amistad y la superación de los traumas del pasado. Además de la trama romántica, Bay Jail ofrece momentos de comedia muy divertidos, gracias a las ocurrencias de Özgür y a las situaciones absurdas en las que se ven envueltos los personajes. El doblaje al español es excepcional, y permite apreciar el humor y la ironía de los diálogos. En el puesto número 8 tenemos una serie que es un poquito más dramática, pero que también tiene sus momentos cómicos, Afili Aşk. Ayşe es una joven que, para escapar de un matrimonio arreglado, finge casarse con Kerem, el hijo de una familia adinerada. Lo que empieza como un matrimonio falso, poco a poco se va convirtiendo en algo real,
pero no sin antes pasar por un sinfín de situaciones hilarantes y emotivas. El doblaje al español le da un toque especial a las interacciones entre Aisha y Kerem, haciendo que la serie sea aún más disfrutable. A Philly Ask es una serie que combina a la perfección la comedia y el drama, creando una historia que te engancha desde el primer episodio. La trama del matrimonio falso es un clásico de las comedias románticas, pero a Philly Ask le da un giro interesante al explorar las consecuencias de una decisión impulsiva. Aisha es un personaje fuerte e independiente que lucha por sus sueños, mientras que Kerem es un joven responsable y comprometido con su familia. La relación entre ellos evoluciona de una forma muy natural, pasando de la desconfianza y el resentimiento al amor y la admiración. La serie también aborda temas como la importancia de la familia, la lucha de clases y la búsqueda de la felicidad. Los personajes secundarios son igualmente interesantes, y sus propias historias añaden profundidad a la trama principal. El doblaje al español es excelente y permite apreciar las matices de las actuaciones de Burk Özberk y Alar Ertuğrul. Llegamos al puesto número 7 con Kiral Kask. Esta serie es un clásico del género. Defne, una joven camarera, acepta una propuesta indecente, enamorar y casarse con Ömer, un exitoso empresario, a cambio de dinero. Obviamente las cosas se complican cuando Defne empieza a sentir algo real por Ömer. La serie está llena de malentendidos, situaciones incómodas y momentos románticos que te harán suspirar. El doblaje al español es excelente y te permite apreciar cada detalle de la trama y las actuaciones. Kiral Kask es una serie que ha conquistado a miles de espectadores en todo el mundo, gracias a su trama original, sus personajes carismáticos y su banda sonora inolvidable. La historia de Defne y Ömer es una montaña rusa de emociones, llena de altibajos, malentendidos y momentos de gran ternura. El secreto que Defne guarda añade tensión a la relación, y la obliga a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba sus sentimientos. Ömer, por su parte, es un personaje complejo y atormentado por su pasado, que encuentra en Defne una luz de esperanza. La química entre el Zinsangu y Bararduk es innegable, y su interpretación de Defne y Ömer es simplemente magistral. La serie también cuenta con personajes secundarios muy divertidos y entrañables, como Neriman, la tía de Ömer, y Koray, su mejor amigo. El doblaje al español es impecable y permite disfrutar al máximo de las actuaciones y los diálogos. En el puesto número 6, nos encontramos con Senkalkam. Esta serie fue un boom mundial, y no es para menos. Eda, una joven florista, se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo ser la prometida de Serkan, un arquitecto adicto al trabajo y con un corazón de hielo. Como se imaginarán, la convivencia entre Eda y Serkan está llena de tensión, pero también de momentos muy divertidos y románticos. El doblaje al español es impecable y te permite disfrutar al máximo de la química entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Senkalkam es una serie que ha revolucionado el género de las comedias románticas turcas, gracias a su trama fresca y original, sus personajes modernos y su estética cuidada. La historia de Eda y Serkan es una combinación perfecta de romance, comedia y drama, que te mantiene enganchado desde el primer episodio. Eda es un personaje fuerte e independiente que lucha por sus sueños, mientras que Serkan es un hombre obsesionado con el trabajo que ha perdido la capacidad de sentir emociones. La convivencia entre ellos es explosiva, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho más en común de lo que pensaban. La serie también explora temas como la importancia de la amistad, la superación de los traumas del pasado y la búsqueda de la felicidad. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable, y su interpretación de Eda y Serkan es simplemente brillante. El doblaje al español es impecable y permite disfrutar al máximo de las actuaciones y los diálogos. La serie además fue un fenómeno mediático y la relación de los actores trascendió la pantalla generando una gran base de fans a nivel mundial. Ahora entramos al top 5 y la cosa se pone aún mejor. En el puesto número 5 tenemos Dolunay. Esta serie es un poquito más madura que las anteriores, pero sigue siendo muy divertida y romántica. Nazlı, una joven aspirante a chef, empieza a trabajar como cocinera personal de Ferit, un exitoso empresario con una personalidad muy particular. La convivencia entre Nazlı y Ferit está llena de desafíos, pero también de momentos muy especiales. El doblaje al español le da un toque extra de encanto a la serie, haciendo que te enamores aún más de los personajes. Dolunay se diferencia de otras comedias románticas turcas por su enfoque más maduro y sofisticado.
La serie explora temas como la ambición profesional, la diferencia de clases y la búsqueda de la identidad, de una forma sutil y elegante. Nazl es un personaje ambicioso y soñador que lucha por alcanzar sus metas, mientras que Ferit es un hombre exitoso y solitario que ha perdido la fe en el amor. La relación entre ellos evoluciona de una forma muy gradual, pasando de la desconfianza y el resentimiento al respeto y la admiración. La serie también cuenta con personajes secundarios muy interesantes, como Asuman, la hermana de Nazl, y Deniz, el mejor amigo de Ferit. El doblaje al español es excelente y permite apreciar las matices de las actuaciones de Ozge Gurel y Can Yaman, quienes repiten en esta lista demostrando su gran química en pantalla. Subiendo al puesto número 4 encontramos Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de Ozge. Yaman, un joven problemático, es adoptado por una familia adinerada y se muda a un barrio exclusivo de Estambul. Allí conoce a Mira, una joven hermosa y popular, y surge una conexión instantánea entre ellos. La serie está llena de drama, romance y momentos muy emotivos. El doblaje al español es excelente y te permite conectar con los personajes y sus historias. Medcezir es una serie que ha sabido adaptar la esencia de DOC al contexto turco, creando una historia original y emocionante. La serie explora temas como la desigualdad social, la búsqueda de la identidad y la lucha por el amor, de una forma muy realista y conmovedora. Yaman es un personaje complejo y atormentado por su pasado, que encuentra en Mira una luz de esperanza. Mira, por su parte, es una joven privilegiada que se siente atrapada en su mundo y busca algo más. La relación entre ellos es intensa y apasionada, pero también está llena de obstáculos y desafíos. La serie también cuenta con personajes secundarios muy interesantes, como Orkun, el exnovio de Mira, y Selim, el abogado que ayuda a Yaman. El doblaje al español es excelente y permite conectar con las emociones de los personajes y vivir sus historias como si fueran propias. Llegamos al podio y estas series son imperdibles. En el puesto número 3 tenemos Güneş Inkthlar. Güneş, una profesora de literatura, se casa con un exitoso hombre de negocios y se muda a Estambul con sus 3 hijas. Lo que Güneş no sabe es que su nuevo marido tiene secretos oscuros que pondrán en peligro a su familia. La serie está llena de intriga, romance y momentos muy divertidos. El doblaje al español es impecable y te permite disfrutar al máximo de la trama y las actuaciones. Güneş Inkthlar es una serie que combina el drama familiar con el romance juvenil, creando una historia adictiva y emocionante. La serie explora temas como la maternidad, la amistad, el amor y el perdón, de una forma muy realista y conmovedora. Güneş es un personaje fuerte e independiente que lucha por proteger a sus hijas, mientras que Aluk, su nuevo marido, es un hombre misterioso y peligroso que oculta secretos oscuros. Las hijas de Güneş, Nazl, Selin y Peri, también tienen sus propias historias y conflictos, que se entrelazan con la trama principal. El doblaje al español es impecable y permite disfrutar al máximo de las actuaciones y los diálogos. En el puesto número 2 tenemos una serie que te robará el corazón, Aşk Laftan Anlamaz. Hayat, una joven que vive en Estambul, consigue un trabajo en una empresa textil y se enamora de Murat, el hijo del dueño. Lo que Hayat no sabe es que Murat la ha confundido con otra persona. La serie está llena de malentendidos, situaciones cómicas y momentos románticos que te harán suspirar. El doblaje al español es excelente y te permite apreciar cada detalle de la química entre los protagonistas, Hande Erçel y Burak Deniz. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que ha conquistado a miles de espectadores en todo el mundo, gracias a su trama sencilla pero efectiva, sus personajes carismáticos y su banda sonora pegadiza. La historia de Hayat y Murat es una comedia romántica clásica, llena de malentendidos, situaciones incómodas y momentos de gran ternura. El secreto que Hayat guarda añade tensión a la relación, y la obliga a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba sus sentimientos. Murat, por su parte, es un hombre exitoso y arrogante que se enamora perdidamente de Hayat. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es innegable, y su interpretación de Hayat y Murat es simplemente encantadora. El doblaje al español es excelente y permite disfrutar al máximo de las actuaciones y los diálogos. Y finalmente en el puesto número 1. La serie turca romántica que te hará reír a carcajadas y que puedes disfrutar doblada al español es Drum Roll, Please. Kiraz Mevsimi. Esta serie es pura alegría. Oyku, una joven diseñadora de moda, está enamorada de su vecino, Mete.
Sin embargo, Mete está enamorado de su mejor amiga, Seima. La vida de Oiku da un giro inesperado cuando conoce a Ayaz, un arquitecto arrogante y divertido que la vuelve loca. La serie está llena de situaciones hilarantes, momentos románticos y personajes entrañables. El doblaje al español es simplemente perfecto, y te permite disfrutar al máximo de la energía y el humor de la serie. Créanme, no se arrepentirán de verla. Kiraz Mepsimi es una serie que te transporta a un mundo de color, alegría y optimismo. La historia de Oiku y Ayaz es una comedia romántica fresca y divertida, llena de situaciones hilarantes, diálogos ingeniosos y momentos de gran ternura. Oiku es un personaje soñador y creativo que lucha por alcanzar sus metas, mientras que Ayaz es un hombre seguro de sí mismo y con un gran sentido del humor. La relación entre ellos es explosiva, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho más en común de lo que pensaban. La serie también cuenta con personajes secundarios muy divertidos y entrañables, como Seima, la mejor amiga de Oiku, y Ilker, el mejor amigo de Ayaz. El doblaje al español es simplemente perfecto, y te permite disfrutar al máximo de la energía y el humor de la serie. La serie es un clásico que ha marcado a toda una generación y sigue siendo una de las más queridas por el público. Y ahí lo tienen, mi top 10 de series turcas románticas que te harán reír dobladas al español. Espero que hayan disfrutado de esta lista tanto como yo disfruté creándola. Recuerden que todas estas series están disponibles en diferentes plataformas de streaming, así que no tienen excusa para no verlas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Hay alguna otra serie turca romántica que les guste y que no haya mencionado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.